Hola a todos, bienvenidos. Espero que estéis bien y vamos a dar comienzo este seminario, este webinar. Amigos de Chile, Margarita, Peter, amigos de Uruguay, Laura, Baldassari, Alejandro, de Portugal, José Sousa, benvindo, amigos también de Países Bajos, de México y los amigos de casa. Casi todos del mundo de la empresa, de diversas organizaciones, fundaciones, movimientos y vamos allá. Vamos a pasar una hora que a todos nos diga algo y con la que todos podamos aprender un poquito. Quiero comenzar, si os parece bien, por presentarme, pero antes voy a empezar manifestando mi recuerdo a las víctimas de esta pandemia, en especial a los más de 22.000 muertos, pobrecitos, que estamos sufriendo en España. Descansen en paz. También mi dolor y mi solidaridad con sus familias y también, por supuesto, para todos los que ayudan. Algunos de los que estáis ayudando os habéis conectado ahora para hacer un alto en el camino. A todos los que ayudan también, como decía, a humanizar esta situación. Nuestra solidaridad, nuestro cariño y también nuestra disposición para que la formación de alguna manera palíe estos problemas que estamos viviendo. Bueno, comienzo presentándome. Soy Carlos Longallo, y provengo de un triple mundo, o confluyen tres mundos en mi formación. Por un lado, el mundo académico. En la actualidad soy profesor de la universidad. Desde el año 1996 imparto clase en distintas universidades, másteres, etcétera, sobre todo relacionadas con lo que llamamos transformación, habilidades directivas, soft skills, etcétera. He sido profesor en varias universidades y el mundo académico me proporciona ese conocimiento donde muchas veces tenemos que armar y que organizar las ideas para lo que hoy os voy a contar. También voy a deciros que vengo del mundo de las organizaciones, es decir, he trabajado durante mucho tiempo en marketing, estuve 8 años en el mundo del marketing de producto. También he hecho una incursión de 5 años por el mundo financiero, si se puede llamar mundo financiero a la parte institucional de una caja de ahorros, cosa que ya no hay en España, y he hecho consultoría y liderazgo para varias empresas y organizaciones. Pero también, y sobre todo la parte más importante, es la parte experiencial. Fundamos un grupo de amigos, pues Eduardo Chacón, Alfonso, la Fundación para el Desarrollo Directivo, en el año 2010, como decía, que fue el germen de lo que llamo Experiential School, que es nuestro laboratorio de ideas y de conceptos sobre liderazgo. Bueno, eso es lo que hago y eso es lo que puedo aportar para este seminario sobre liderazgo. Simplemente deciros, es muy sencillo. Vamos a dedicar los últimos 20 minutos a responder preguntas. Creo que la plataforma os permite hacer las preguntas que queráis o chatear conmigo, chatear con el gran grupo. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Si os van surgiendo dudas, preguntas, recordad que vamos a tener 20 minutos al final para poder responderlas y que de alguna manera yo os pueda ayudar dentro de mis posibilidades. Conócete a ti mismo, no fise autón. Esa es lo que aparecía, la grafía que aparecía, el lema que aparecía en la puerta del oráculo de Delfos. Ahí tenéis el teatro de Delfos. Conócete a ti mismo, conocerse a uno mismo, que además lleva acampando por el mundo de la filosofía desde tiempos los presocráticos, por lo menos, porque, claro, tenemos que partir de la base de por qué estoy haciendo un seminario sobre liderazgo. ¿Porque quiero ser líder? Pues no necesariamente. ¿O necesito mejorar alguna habilidad? A lo mejor sí. ¿Qué pasa? ¿Qué motivos nos determinan el tomar una decisión que va a cambiar nuestra vida? Pues el hecho de conocernos a nosotros mismos y el hecho de que con ese conocimiento podamos saber cuáles son nuestras capacidades y nuestras habilidades. Pero el problema del liderazgo, sin querer convertir esto en una sesión absolutamente teórica, pues tiene un problema previo. Ahí tengo a uno de mis ídolos, a Sherlock Holmes, en todas las últimas versiones, incluso de Garci, que han visto la luz en el mundo cinematográfico y en el mundo televisivo, aunque me quedo con el de Jeremy Brett, la versión de Jeremy Brett, en uno de sus capítulos que habla del problema final. Pues nosotros con el liderazgo no tenemos un problema final. Nosotros con el liderazgo tenemos un problema previo, que es peor todavía. Es decir, tenemos que construir un formato, una teoría, un constructo, valga la redundancia,
que nos permita empezar a hablar de liderazgo sin liarnos. ¿Y cuál es el problema previo? Pues el problema previo es que no sabemos exactamente qué definición de liderazgo es la que a mí me interesa. Ahí tenéis un túnel de 2 kilómetros, 400 metros, que separa un cráter abandonado de un volcán, en la isla de San Miguel, en las Islas Azores, en mitad de una tormenta, por cierto, un túnel que une dicho cráter, como decía, con el Océano Atlántico. Un túnel que tiene 2 metros de alto, 2 kilómetros, 400 metros de longitud, en la máxima oscuridad. Y ahí en un equipo, concretamente el equipo blanco, de los 6 equipos que teníamos en esa actividad, tenía que atravesar el túnel en la más completa oscuridad, con los ojos tapados, sin saber la distancia que había, y guiados por un líder que tampoco veía nada, aunque no tenía los ojos tapados, y con una vela en las manos que tenía que evitar por todos los medios que se apagara. ¿Qué forma de liderar tenemos cuando estamos ante un problema tan acuciante o tan grave como puede ser ese juego o ese ejercicio? Vamos a ver también aquí por qué el liderazgo está íntimamente relacionado con la experiencia. También vamos a ver aquí qué tipo de liderazgo parece el más conveniente en cada caso. Un liderazgo que se expone, un liderazgo que se exhibe, un liderazgo que va marcando las distancias con una serie de elementos o de atributos de poder, o un liderazgo que está camuflado en un equipo, como es el caso de los All Blacks, en donde no se sabe bien quién es el líder, porque en cada momento, en cada circunstancia diferente, el líder aporta, o hay, mejor dicho, un líder diferente, un líder distinto para cada una de las funciones. Es decir, ese es el problema previo al que quería llegar, que no podemos afirmar exactamente por qué los líderes hacen lo que hacen. No tenemos información suficiente. Ese es el problema que quería compartir desde este momento. No tenemos formación, o en este caso información, suficiente. ¿Qué sucede? Creo que estamos navegando, como decía, perdonad, en un mar que no conocemos, con datos que no conocemos. Es como los suicidios. Tú no puedes entrevistar a un suicida porque ya no cuentas con esa información valiosa. Tampoco puedes entrevistar a un líder, porque el líder, una de las primeras características es que no se tiene a sí mismo como líder, no se considera líder, no considera que lo que esté haciendo sea más allá que obedecer o que cumplir con la misión que tiene encomendada. Por tanto, es muy difícil extraer conclusiones de un líder. Cuando alguien dice de sí mismo que es un líder, malo, y tenemos que ponernos en guardia hasta cierto punto porque no estamos muy seguros de ese liderazgo. Cuando he querido trabajar sobre este mini seminario y me he puesto a estudiar o comparar o echar un vistazo, ojear con H y con O también a veces, ¿con qué resumen me quedo? ¿Con qué enseñanza me quedo? Pues hay diversas teorías, hay diversas corrientes, hay visiones generalmente unilaterales, la que habla del líder como servidor, la del líder como persona carismática, pero casi todas son sesgadas. Casi todas son sesgadas, cumplen su misión, que es interpretar el liderazgo desde una óptica, pero todas las visiones son sesgadas. ¿Qué pasa? ¿Que la mía no es sesgada? ¿Que la mía es la mejor? No, porque es que todavía no os he dado cuál es mi definición, os lo he dicho. También os puedo decir que los grandes tenían claro cuál era el papel del liderazgo, asociado a qué, a una función humana. Sun Tzu, que habla de la guerra, Maquiavelo, que habla del príncipe, los recientes, Goleman, que asocia el concepto de líder resonante. Por eso, no busquemos dar una definición exacta del liderazgo. El liderazgo es una fuente donde podemos beber de distintos manantiales, con aguas más frescas, menos frescas, fuentes multiformes, todas sacian la sed a su manera, hay fuentes más pequeñas, fuentes más grandes, fuentes que nos pueden llenar en un determinado momento porque estamos buscando algo, fuentes que incluso pueden tener distintas orientaciones. Es decir, esto nos tiene que animar para que nosotros también, de alguna manera, seamos fuente. Nosotros también podemos y debemos escrutar cuál es nuestro liderazgo. ¿Y a dónde he tenido que beber? ¿Dónde he tenido que beber para preparar este seminario? Pues a mis propias fuentes. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Pues las fuentes que vienen del mundo militar, por supuesto, porque una de las actividades humanas por naturaleza en los últimos 10.000 años, por supuesto también la vida religiosa, personas que han sacrificado su hoy por un futuro mejor para ellos o para todos o en función de sus creencias. He buceado también en el pensamiento, personas que hablan y que estudian sobre liderazgo.
También he investigado algo sobre el mundo del arte. Se puede ser artista en el mundo del liderazgo, mundo de la empresa, grandes líderes empresariales que son capaces de crear valor añadido para sí y para sus colaboradores, el mundo científico, el mundo deportivo, la política, que también ha sido fuente de grandes líderes, ha sido, no sé si ese ha sido es un pretérito perfecto o un pretérito indefinido, fue, y por supuesto también los héroes anónimos que, como decía antes, muchos de vosotros estáis ejerciendo un liderazgo, muchos de vosotros sin saberlo, en vuestras organizaciones y en vuestras empresas. Algunas fuentes adicionales, pues ahí tenéis el mundo militar, como decía antes, Alejandro Magno, Sun Tzu, el Cid, Blas de Lezo, el héroe español, el gran capitán. En el mundo religioso, pues he leído algo sobre nuestro San Ignacio, Madre Teresa, el Padre Ayala, en los años 30 del siglo pasado. Luego haremos una pequeña referencia homenajeando al Padre Ayala, ahora que se va a cumplir el centenario de una de sus obras más egregias sobre liderazgo, formación de selectos. Los teóricos del pensamiento empresarial, Argyris, Ken Blanchard, quien nos recuerda el liderazgo situacional, Warren Bennis, una de las personas que más ha trabajado sobre el liderazgo. Por supuesto, Steve Jobs, Amancio Ortega, tan reciente o tan recientemente ponderado por la sociedad, Jeff Bezos, el creador de Amazon, Ana Patricia Botín. En el mundo político, bueno, pues me retrotraigo a los últimos 40 años para atrás, Isabel la Católica, Churchill, todos son los más buscados cuando hablamos de liderazgo en nuestras redes sociales, cuando se habla de liderazgo, los personajes más buscados. Beethoven, Dalí, Michael Jackson, en el mundo de la ciencia también somos capaces de ejercer un liderazgo. Dick Fosbury, el famoso autor o creador del salto inverso y de altura, el Fosbury Flop. Carlos Sainz, que se reinventa a sí mismo, y la todavía tristemente recordada María Villota, la genial automovilista. Bueno, pues sinceramente, si habéis leído alguna alguna biografía, si os gusta leer vidas de otros, seguro que habéis descubierto un líder en potencia. Leer una biografía de una persona célebre, bien escrita, documentada, que narre su peripecia vital, nos está dando información muy relevante, indudablemente, de la valía de esa persona como líder. Por tanto, teniendo en cuenta que nuestro problema previo de alguna manera se ha sustentado, o sea, se ha solventado en que no voy a dar ninguna definición de todas las muchas que os podría o con las que os podría cansar, vamos a ver entonces qué es liderar sin definición. Bueno, pues liderar es lo que hacen los líderes. Liderar es lo que hacen los líderes. Es decir, vamos a observar quiénes son líderes para nosotros y vamos a ver qué es lo que están haciendo para que podamos considerarles como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque normalmente, y como digo yo muchas veces a mis alumnos en la universidad, observa a la persona en la que deseas convertirte. ¿En quién quieres convertirte? Eso lo decía también Aristóteles, no es nada nuevo. Si quieres ser bueno, haz lo que hace la gente buena. Si quieres ser justo, fíjate y haz cosas justas. Bueno, pues tú, ¿en quién te quieres convertir? ¿En quién te quieres convertir? ¿O quién quieres ser? De alguna forma, ¿no? Aunque somos únicos e irrepetibles, ¿quién te sirve de inspiración para ser aquello que quieres ser? Por eso quiero empezar esta parte pues preguntándoos por una persona que haya ejercido alguna vez en vuestra vida algún tipo de liderazgo. Pensad un poco, por favor, ¿qué persona, pues un padre, una madre, un monitor, un educador? Sé que nos siguen muchos amigos del mundo Scout, a quien yo debo tanto también, ¿no? Una persona que te abrió camino, alguien que te haya puesto en tu sitio o que te haya marcado la ruta a seguir. Pensad un poco en esa persona y anotad, si tenéis a mano un elemento para tomar nota, lápiz, papel o algún smartphone, anotad 3 o 4 características y las vamos poniendo en el chat si queréis o las vais transformando en preguntas. ¿Qué características tenía ese líder, esa persona en la que algún día dijisteis, bueno, yo quiero ser como ella o esa persona me ha abierto camino? Y eso tiene que ver con los atributos del liderazgo. Decía antes que el padre Ayala había hecho una especie de checklist, lo que llamaríamos ahora un checklist, no sé cómo se dice en español, una tabla de puntuación, un checklist, una lista, ¿no? Una lista, de acuerdo, una lista. Bueno, pues
vamos a hacer una lista que hizo el padre Ayala en el año 1920 aproximadamente, yo creo que fue 1920, un checklist para detectar si estamos ante un líder o no. Esto a lo mejor os puede resultar un poco antiguo, pero a mí me ha gustado con qué simpatía y con qué inocencia lo plantea. Podemos saber si estamos ante un líder por el número y fecundidad de sus frutos, por su obra. Es decir, un líder es su obra. Un líder también está en función directa de los enemigos que consigue tener. Pensad que al líder le dan donde más le duele. Si el líder es justo a carta cabal y es una persona insobornable, seguramente que alguien le pueda sacar algún tipo de falacia, de mentira, acerca de su ecuanimidad. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En tercer lugar, por el entusiasmo que despiertan. Por el entusiasmo que despiertan. En cuarto lugar, un líder se caracteriza también por el valor en defensa de la verdad. Al líder no le interesa a uno mismo, por tanto, en el momento en el que hay algo de egoísmo, egocentrismo, querer llevar la razón a pesar de todo, pues ese liderazgo se diluye y ese liderazgo pierde entusiasmo alrededor. Y por último, por los sinsabores y sufrimientos que padece. Ser líder no es fácil, como todas esas biografías a las que yo me refería. Por cierto, tengo aquí algunas de todo tipo y de todo tamaño, ¿no?, para enseñaros. Tengo la gran de Swofford, la biografía de Beethoven, una biografía absolutamente imprescindible para conocer al personaje y que también os voy a incluir en un regalito que tengo para vosotros al final. La biografía novelada, pero absolutamente imprescindible también, de San Juan de la Cruz, uno de mis ídolos o de mis personajes favoritos. Aquí tenemos a Chesterton, la última biografía en español. Si no queréis estos tochos, hay una pequeña biografía donde habla de las lecciones de liderazgo basadas en las cosas que hacía en su vida Steve Jobs. Steve Jobs, como sabéis, una de las personas que, a mi modo de ver, más ha influido en la humanidad, aunque solo sea por habernos hecho a todos, haber recuperado la garra prensil con este movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener claro y acotar bien el concepto de liderazgo, aunque haya muchas definiciones? Porque siempre vamos a estar gravitando en estos tres puntos. En el concepto de poder, concepto potestas, que todos conocéis, más asociado a la palabra mando. Es decir, yo mando porque tengo la capacidad para poder en este momento sancionarte, castigarte o premiarte cuando a mí me interese o convenga mi organización. El concepto de autoritas, el concepto de autoridad, el concepto de conocimiento, sabiduría, que hace que sigamos a las personas que nos inspiran. Y por último, el concepto que hemos venido a matizar y que hemos venido a desarrollar aquí, el concepto de influencia. El concepto de influencia. Y para eso he montado este seminario. Quería hablar de liderazgo, pero quería centrarme estrechamente o concretamente en el concepto de influencia. El concepto de influencia. Porque creo que es vital. En un mundo en donde cada vez estamos tendiendo a que haya menos líderes, en un mundo en donde se prima más los equipos coordinados, los equipos cohesionados, los equipos multitarea, los consejos de administración, los consejos o las reuniones solidarias, incluso hasta con esa responsabilidad, que me estáis mandando cosas al teléfono móvil y me despisto. Luego comentaremos también. Decía que ante esa falta de líderes y ante esa falta de liderazgo, yo creo que el futuro del liderazgo viene por la palabra influencia, la capacidad para poder influir. Y para eso quiero compartir con vosotros un modelo de los tropecientos mil modelos que podríamos comentar, pero hoy solamente vamos a hablar del modelo, un modelo que yo he denominado modelo situacional de influencia, que es de qué manera podemos influir en determinadas circunstancias y en función de las personas con las que estamos hablando. Es un modelo situacional, es decir, aplicable a determinadas situaciones, es decir, a unas sí, a otras no, y a otras cuando sea menester. Y para eso vamos a comenzar pensando en por qué los líderes consiguen hacer lo que quieren. Hay quien dice que dirigir es hacer al cuadrado, hacer que otros hagan. ¿Por qué unas personas consiguen hacer que otros hagan? En cambio,
Otros, pues con las mismas herramientas, pero con menos capacidades o menos skills, no hacen que otros hagan. Les cuesta horrores conseguir que la gente se mueva, que la gente haga la tarea. Bueno, pues eso se basa también en función de este modelo que quiero compartir hoy con vosotros. Mirad, vamos a partir de la motivación. Vamos a partir de la motivación. No voy a entrar en teorías sobre motivación, ni en árboles de motivación, ni siquiera en el concepto de motivación. Vamos a hablar de que el liderazgo, la influencia, el trabajar con los demás, parte de una motivación alta. Es decir, todas las personas que tengáis o que tengan una baja motivación no me sirven en este modelo. Solamente nos vamos a centrar en personas con una alta motivación, alta orientación a la tarea, alta ilusión, si queréis, por el sitio en el que están o por la obra que tienen por delante. Solamente personas, insisto, con alta motivación. ¿Y qué llamamos motivación? Pues la motivación la podemos asociar al concepto de energía. El concepto de energía, que es un concepto que puede ser vacuo, un concepto del mundo de la física, un concepto, si me permitís, del mundo de los horóscopos, pero bueno, nos vamos a aferrar al concepto de energía, una persona enérgica, una persona que es capaz de insuflar ánimos en los demás, aunque si no la tienes, por lo menos, si es una persona que no tiene esa energía, si es lo que se llama en el concepto de Adices un pez o un palo muerto, pues por lo menos sea amable, haz así con la cabeza, por lo menos, si no tienes esa energía para poder cambiar las cosas y para poder seguir adelante con tu proyecto. Bueno, pues eso es lo que llamamos motivación, la energía. Porque la reputación de una empresa, eso lo decía Paul Arden, un grandísimo autor motivacional, para mí desde luego el segundo más importante después de Peter Drucker. Drucker. La reputación de cualquier empresa se basa en una o dos personas. Aspira a ser tú una de esas dos personas. Pensad un poco. Veréis cómo tengo parte de razón con esta afirmación de Paul Arden. ¿A qué se debe la fama o la reputación de Mercadona? Pues indudablemente a la de su líder, a la de Juan Roch. Intenta ser tú una de las personas que dé ejemplo al resto de la organización. Aspira a ser tú la persona que por su reputación sea la que dé luz y la que insufle ánimo a la organización. Y ese es un concepto bastante mecánico, que es el concepto de ignición. No sé si es mecánico o es físico, me vais a perdonar, pero me gusta a mí el concepto de ignición, el hacer encender un pensamiento minúsculo que inmediatamente hace encender los ánimos de todas las personas, la chispa de quienes están a tu alrededor. La gente, se podría decir, gente con pasión. Bueno, pues después de ese planteamiento previo, para saber que solamente nos interesa dentro del modelo gente con alta motivación, pues dentro del modelo vamos a establecer ahora cómo está la energía. La energía puede ser energía de reacción, energía activa de acción, una energía que viene dada por una especie de empujar, el hecho de presionar. Aquí hay acción, para mí va a ser sinónimo de presión, frente a otro tipo de energía que es reacción. Hay personas que sois más proactivas y personas que sois más reactivas. A mí eso me da igual. ¿Cuántas veces hemos dicho sin saber que lo que queremos son gente proactiva? No, a lo mejor hay gente que tiene que ser capaz de dar una larga cambiada, de saber negociar, de saber templar los ánimos para luego volver a sentarse en la mesa de negociación. De modo que ahí tenemos dos tipos de energía. La energía activa y la energía reactiva. Para mí, ambas importantes. Luego, una energía, con permiso del mundo de la física, que podemos llamar neutra, ni para ti ni para mí, es decir, como que una energía, ¿os acordáis la suma de fuerzas, no? Una energía que fuera suma cero. Bueno, pues también se puede influir en los demás sin moverse, sin actuar y sin reaccionar, sin moverse. Vamos a ver en qué consiste entonces nuestro modelo situacional de influencia. ¿Estáis bien? ¿Vamos para adelante? Mandadme un poquito de feedback, por favor, para ver si vamos bien. Bueno, pues dentro de esta primera energía ya tenemos el primer estilo de influencia de este modelo situacional que comparto con vosotros, que sería la persuasión. La persuasión, ¿qué es persuadir?
Persuadir es, indudablemente, empujar. Recordad cuando erais un poco más jóvenes y salíais en pandilla, tropecientos, y alguien decía, oye, ¿por qué no vamos al Burger King? Bueno, pues ese que decía, oye, ¿por qué no vamos al Burger King? Estaba proponiendo, estaba razonando, estaba utilizando un argumento y todo el mundo iba al Burger King. Es decir, quien propone, lidera. Quien propone, influye. Quien razona, es decir, quien usa los hechos, la lógica, la razón, está influyendo sobre los demás. Es una forma de influir. ¿Utilizando qué? La acción. En este caso, en forma de proposición. ¿Ejemplos de persuasión? Pues todos los líderes a quienes seguimos por su excelencia en el uso de los datos, de los razonamientos, porque decimos muchas veces, porque nos ha convencido. En efecto, son personas que nos convencen. Esto me lo manda mi amigo Juanma López Zafra, un líder, sin lugar a dudas, sobre una evolución que en estos últimos 20 años de los tiros triples efectivos en los partidos de la NBA. Eduardo, por si estás por ahí. Fíjate cómo han cambiado la disposición en el campo de juego de los tiros efectivos. Claro, eso supone una revolución de los datos, una revolución en este caso de cómo es capaz de cambiar una organización por el uso de los hechos, de la lógica, de la razón. Pero, claro, no solamente podemos influir con hechos y con lógica, también podemos influir en los demás con la firmeza. La firmeza es para mí el sinónimo de asertividad. No quiero andar tampoco, porque no es objeto de este seminario, intentando descifrar el alcance que tiene la asertividad, pero voy a decir solamente un concepto. Asertividad es saber dónde estás. Saber dónde estás. Y si para eso tienes que ser firme, lo eres. Oye, estamos 5 en la reunión, todo el mundo tiene frío, pero es que yo tengo calor. Y si tengo calor, tengo que decir que tengo calor. Y eso es ser firme, eso es ser asertivo. Otra cosa es lo que se haga al final. Pero si yo tengo calor, no voy a decir que tengo frío, tengo calor. Ese es el concepto de firmeza, saber dónde estoy, evitando dos extremos, o sobrevalorarme o minusvalorarme. Vamos a ver un ejemplo, a ver si se oye bien, un ejemplo muy cortito de este estilo de firmeza. Y así descansamos un poco de mi parla. Querías hacer conmigo. Pasa, Zoe. Esta es la señora Tilden, dueña de... Ya sabe quién soy. A la señora Tilden le ha gustado tu reseña sobre Catherine Durant. No, que va. Me encantó. Profunda, intransigente. Normalmente no leo cosas antes de que las publiquen, pero Cathy es amiga mía. ¿Cómo supiste que la propondrían incluso antes que ella? ¿Quieres saber mi fuente? Tom dice que no quieres decírselo. No se lo he dicho a nadie. Pero el periódico es mío. Y es un orgullo poder trabajar aquí. Entonces tampoco me lo dirás a mí. ¿Qué prefieres, mi fuente o mi integridad? Tom, mueve el artículo de Zoe a la portada de la edición del domingo. ¿Qué prefiere, mi fuente o mi integridad? Es una escena, creo que conocida, de House of Cards, en donde la chica recién llegada, casi no sé si era becaria en ese momento de la serie, pero es firme, se mantiene firme, como hemos podido ver en este estilo. La firmeza, fijaos cómo se plasma en exponer expectativas. Cuando vosotros estáis exponiendo lo que esperáis de alguien, buen colaborador vuestro, estáis siendo firmes, joder, me está diciendo lo que espera de mí y ya te pone un poco sobre aviso. Evaluar es una forma de firmeza, es una forma de liderar, es una forma de influir, saber qué es lo que te interesa a ti que hagas bien, que haga el otro bien o no lo haga. Y por último, hay personas que trabajan bien así, con incentivos y con presiones, ¿o no? Yo trabajo bajo presión. Cuando quedaban 2 horas para este seminario estaba buscando como loco las escenas del vídeo cuando podía haberlo hecho en otro momento, ¿no? Incentivos y presiones también es una forma de liderar, el utilizar los incentivos y las presiones. Bien, eso sería, como podéis ver, el planteamiento desde la perspectiva de la acción. Pero también hemos dicho que había una forma de liderar, una forma de influir sobre los demás basada en lo que yo llamo la reacción. Aquí lo tenéis. ¿Qué? Y sería la primera de ellas la conciliación. Conciliar, que viene del latín concilium. ¿Qué es conciliar? Pues conciliar es implicar, es arrastrar, es comprender, es apoyar, es escuchar. ¿Os dais cuenta cómo es más bien reactivo el planteamiento? Si tú me dices algo, yo lo escucho, también te cuento algo, abro mi corazón, intento que entiendas mis razones.
decir, algo un poco más conciliador, un poco más suave que la acción por la acción. Por eso lo llamamos conciliación. Hay muchos ámbitos de conciliación, desde la persona que sale a negociar hasta los grandes padres de la Constitución. Ahí los tenéis en la sala de los ponentes en Gredos. Conciliar es negociar, buscar el terreno común. Y no solamente tenemos la conciliación, tenemos ya el cuarto estilo de influencia, que es lo que yo llamaría la captación. ¿Qué es captación? El término es un poco secta, pero quiero explicarlo bien. Captación es ayudar al otro a ver el futuro. Es decir, si tú te tomas la papilla, serás tan alto que vas a poder jugar al baloncesto con tu primo el mayor. Es decir, ayudar al otro a ver, revelar el futuro, hallar un terreno común para que la otra persona haga lo que nosotros consideramos que es mejor para ella. Vamos a ver otro ejemplo de esta serie de captación, a ver si lo podemos identificar. Haría ponerme al día. Wayne y Travis quieren ir a juicio. No creo que sea una buena idea. No podemos pagar un acuerdo cuando nos falta dinero para gestionar la ciudad. ¿Tú qué crees, Amy? Creo que tenemos que preocuparnos por la Asociación de Cultivadores de Melocotón. Si estamos pensando en culpar al Pichorín, entonces se nos echará de ¿A encima. quién le importa una mierda? Tendrán que aguantar. Déjale hablar. Solo digo que tenemos que tenerles en cuenta. Ella violó la ley, fin de la historia. No se puede usar el móvil conduciendo. Sí, pero el jurado solo verá a una preciosa chica de 17 años que está muerta. No te ofendas, Frank, pero acabas de llegar. Llevamos una semana lidiando con esto. ¿Y dónde está vuestra solución? ¿Qué? ¿Te crees que sabes más que nosotros? Solo intento ser realista. Frank, sé que quieres lanzarte en picado y evitar una catástrofe, pero hay principios en juego. Si permitimos que nos extorsionen por esta Cuando chica- Oren consiga un jurado que llore y moquee por esa chica muerta, cuando Gaffney se arruine porque no podáis pagar una cantidad de 7 cifras por daños, cuando os echen a todos y yo pierda contra Chase, entonces podréis hablarme de principios porque lo único que nos sobrará será tiempo. Hasta entonces, más vale que contribuyáis o cerréis la boca. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando veáis, cuando os deis cuenta, cuando veáis, fijaos cómo de alguna manera está anticipando el futuro para convencer, mediante la captación, como veíamos antes, para convencer de que las otras personas hicieran lo que él quería que se hiciera. Vamos a terminar con el quinto estilo de influencia. Y es que ya no existe fuerzas activas ni fuerzas reactivas. Ahora no hay fuerza. Ahora hay, vamos a llamarlo así, lo que se denomina evasión. Evasión. Esto es muy fácil, ¿eh? Voy a poner esa foto que da miedo, un toro saliendo del toril, y vosotros en el centro del coso, en el centro de la plaza. Imaginaos que tenéis un trapo rojo al lado, solamente tenéis dos salidas, ¿no? Dos salidas. Una, pues salir corriendo hacia Toriles, o hacia el callejón, mejor dicho, o coger el trapo rojo e intentar torear como buenamente podáis. Bueno, pues esa es la forma de evitar. También se puede influir evitando. Oye, es que me dijiste que íbamos a revisar el salario. Y tú, mira, eso ya está todo hablado, eso ya creo que ya ha quedado claro. También diciendo eso ya ha quedado claro, es una forma de influir. Decir eso es una forma de influir. No hablar, ese silencio negativo o ese silencio positivo en algunos casos, también es una forma de influir. No sé si me estoy haciendo entender. Evasión es desviar el tema, retirarse de la discusión, eludir, que en este caso sería dar unos pases. Mira, ya creo que hablamos en ese punto, creo que ya está todo claro, creo que lo dejamos meridianamente nítido. O evitar es corriendo hasta el callejón y no entrar al trapo cuando no nos interesa seguir por ese camino. En definitiva, los modelos basados en la acción serían persuasión y firmeza. Los que están basados en la reacción serían, como veis ahí, la conciliación y la captación. Y esa energía neutra de la que antes hablábamos, la evasión. Pues aquí tenéis el modelo. Aquí tenéis el modelo situacional de influencia. 12 acciones diferentes para llevar a cabo también en otras situaciones en las que os pueda ser necesario el influir para que los demás hagan lo que vosotros, a vuestro leal saber y entender, debéis hacer. ¿Qué más podemos decir en líneas generales? Bueno, esto lo hemos
Lo hemos implementado, esto desde el año 1999 estamos trabajando con este proyecto. Fue un modelo muy bonito que empezamos además con unos laboratorios, concretamente unos laboratorios suecos, AstraZeneca, que ahora se llaman Zeneca Pharma, me parece. Y bueno, esto empezó con médicos, la verdad, porque había un montón de problemas en España con temas de adherencia al medicamento, de cumplimiento farmacológico, la gente no hacía ni caso a las prescripciones facultativas, tan solo un 12,6% la gente se tomaba la pastilla los primeros días y luego ya dejaba de tomárselas, y mediante este modelo de persuasión, firmeza, conciliación, captación y evasión, conseguimos pasar en una población de 1.500 facultativos del 12,6% de cumplimiento farmacológico a casi el 60%. Es decir, que sí podemos influir positivamente en que los demás hagan lo que les interesa o lo que a nosotros nos interesa que ellos hagan, en este caso. Aquí tenéis también pues derivadas que ya en los seminarios presenciales y en otros contextos formativos. Aprovecho también para saludar a mis amigos de Euroforum que están ahí atentos al seminario y que tantos buenos ratos hemos pasado juntos. Pues si este tipo de acciones ya desde el punto de vista evaluativo, pues si tú haces un cuestionario o mides cuáles son los cinco comportamientos, recuerdo, persuasión, firmeza, conciliación, captación, evasión, y haces un screening y una encuesta pues a tu jefe, a tus subordinadas, a tus subordinados, a tus compañeras y compañeros, y al final todos más o menos tienen la misma impresión de cuáles son tus comportamientos, y esa línea discordante pues es la de tu pareja, o es la de tu jefe, o es la de ti mismo, ¿dónde tienes el problema? Pues el problema lo tienes en la línea discordante. Por eso es bueno, como decía antes, conocerse a sí mismo y tener información de primera mano. Bueno, hasta aquí la parte teórica, Luego quizá tengamos algún bis que tengo por ahí preparado, pero me interesa casi más, si no os importa, trabajar en las preguntas. Así que voy a empezar a leer algunas de vuestras preguntas para entrar en tarea en estos 20 minutos que nos faltan. Atiendo gustosamente a las preguntas y vamos a ir leyéndolas. Javier Cabanillas, bienvenido Javier. En la mayoría de la clasificación de los estilos de liderazgo aparecen 6: autoritarios, conciliadores, democráticos, ejemplarizantes, coach y coercitivos. Tú los sustituyes por estos otros. Persuasión, firmeza, ¿es así? No, esto no sustituye a nada. Estos son estilos de influencia, estilos que podemos aplicar en algún momento. Dios me libre de una definición cerrada. Todo lo que son ciencias sociales y ciencias humanas pecan precisamente de querer identificar una realidad, y para mí tienen la misma fiabilidad, con todos mis respetos, que el horóscopo. Así que no voy a hacer ninguna clasificación. Estoy dando solamente 5 planteamientos que os puedan ser útiles sin que esto sea una clasificación. Son formas de influir positivamente sobre los demás. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Carmen López, muchas gracias, súper interesante. ¿Alguna pregunta? Gracias, Javi. Un líder, pregunta Jesús Fernández, ¿un líder debe tener un poco de cada uno de los estilos de influencia teniendo en cuenta que uno predomine sobre el resto? Pues esto, te tengo que decir que cada uno, bueno, te lo voy a decir con un refrán extremeño: el que nace lechón muere cochino. Es decir, unos somos más asertivos, otros son más negociadores, otros son más esperar y luego arrear en el contraataque. De modo que sí, tendríamos que saber cuáles son nuestros estilos predominantes, pero no arrinconar a ninguno, porque en algún momento de nuestra vida, como directivos o directivas, vamos a tener que ejercerlo. Bueno, Milagros, muchas gracias. ¿Cuál es tu mix ideal? Bueno, mi mix ideal, claro, me pillas, mi mix ideal, pues te lo diría en negativo. Mi mix ideal es aquel mix que no tenga arrogancia en el planteamiento de liderazgo. Es decir, yo creo que la humildad, los mejores líderes de la humanidad han sido humildes, tan humildes que muchos han muerto por su causa, ¿no? Y se han dejado matar, que es más importante, ¿no? Carlos, ¿podrías explicar el estilo firmeza en cuanto a asertividad? Te referiste anteriormente. Firmeza y asertividad es lo mismo. Firmeza y asertividad para mí es lo mismo, por reducir. Y el concepto es el mismo. Firmeza, asertividad, lo mismo. Saber dónde estás. Saber dónde estás. Yo soy Carlos, tengo la formación que tengo, me gusta la tecnología y puedo enseñar determinadas materias.
No me considero más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Sé dónde estoy, sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer. Ese sería el concepto de asertividad. Por tanto, una persona asertiva es una persona invencible, porque es una persona que sabe dónde está, sabe cuándo intervenir, sabe cuándo no hacerlo, sabe cuándo mantener un tono institucional, sabe cuándo pasárselo bien con sus amigos. Ese es el concepto de asertividad. Si me permitís, está muy relacionado con la autoestima, de modo que es muy fácil saber en un líder, entre comillas lo de líder, cuando no es un líder asertivo. Y es cuando quiere a macha martillo llevar la razón. ¿Eso qué refleja? Pues eso refleja una sobrevaloración sobre uno mismo, es decir, no sabe dónde está. O un líder que, no, lo que tú digas, lo que tú me digas, un jefe de recursos humanos, por ejemplo, que no es capaz de negociar unas vacaciones injustas o una subida salarial completamente extemporánea. Bueno, vale, no te pongas así. ¿Cómo que te pongas así? Tú tienes que saber dónde estás. Eres director de recursos humanos. Santiago Calleja, ser líder se nace o se aprende. Bueno, ahí voy a citar a un maestro de muchos de nosotros, Juan Carlos Cubeiro, que dice que el líder ni nace ni se hace, el líder se forja. Creo que está claro. No todo es ni mucho menos genética en los comportamientos humanos, pero no todo es aprendizaje. Repito que el que nace lechón muere cochino, por mucho webinar que haga a las 6 de la tarde. Más preguntas. Marcos, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tipo de liderazgo será el que nos inspire a todos en la nueva era que se avecina? ¿Cómo serán esos líderes en tu opinión? Bueno, pues es una gran pregunta. Yo creo que el líder va a ser un líder realista. Ya estamos cansados de líderes inspiradores, vacíos, de palabras bonitas, líderes políticamente correctos. Va a ser un líder realista, que sepa dónde está, que sepa lo que puede ofrecer, que no se vaya a las nubes, que no sea de frase hecha ni de frase de autoayuda estándar. Yo creo que va a ser un líder que va a conocer la realidad y va a ser un líder que va a tener que estar más formado por la cuenta que nos tiene a todos. Mucha más preparación técnica también, y no solo humana. Juan Gonzalo, muy bien. Puño de hierro en guante de seda. Fortiter in re, suaviter in modo. Muy bien. Ese es un concepto que suscribo respecto a la asertividad. Eduardo Padial, si el liderazgo está vinculado a la motivación y esta a su vez influye o puede influir en el modelo energético, que es el que yo he dicho antes, la resiliencia debe ser un valor en el líder cada vez más, cada vez más. Ahora estoy trabajando para una empresa que me ha pedido solamente un manual sobre liderazgo y resiliencia. Te pongo un ejemplo. Esta empresa lo que tiene es un montón de jefes de proyecto que están dirigiendo proyectos y equipos diferentes y les llegan nuevos proyectos. Tiene que saber liderar a pesar del nuevo caos que se va apoderando del sistema. Por tanto, correcto y totalmente de acuerdo con el valor de la resiliencia. Creo que habría que puntualizar un poco qué entendemos por resiliencia, porque a ver si se va a convertir en una palabra talismán, una palabra de moda, y la desvirtuamos y le quitamos el valor, ¿no? Alexandra, bienvenida. ¿Cómo se puede retroalimentar un líder? Bueno, el líder tiene que estar permanentemente aprendiendo. Creo que todos los que estáis aquí tenéis una gran orientación al aprendizaje, así que no voy a decir nada que no sepáis. Permanentemente aprendiendo. Paco Pizarro, entiende que más que estilos es situacional, por supuesto. El liderazgo es situacional, ya lo dijo Paul Hersey y Ken Blanchard, y en este caso es un modelo situacional de influencia. Ni siquiera me atrevo a hablar de liderazgo, Hay algunas pautas que quiero compartir ahora, y es, primero, el liderazgo está relacionado con saber aceptar las críticas. Por eso decía antes lo de la humildad. Por eso creo que vamos a ver en algunos aspectos de qué estamos haciendo mal o qué se está haciendo mal desde el punto de vista del liderazgo. Y empiezo de nuevo citando al padre Ayala, que decía que uno de los grandes errores de los líderes era conservar el puesto a toda costa, que la disciplina inoculan una disciplina que no es normal para un trabajador, una trabajadora normal, que siempre está castigando, siempre está sancionando. Eso ya es una visión casi antigua del liderazgo, que toma las decisiones en caliente. Un gran error de los líderes es tomar decisiones en caliente. El quedar bien es totalmente nefasto, letal para el mundo del liderazgo. Pasar de todo, meterse en todo, diferir la solución, la procrastinación maldita, el no saber escuchar.
el hacer caso a los chismes. Yo cuando estaba trabajando con los directores de paradores, la cadena de paradores de turismo en España, para los amigos de fuera, es una cadena estatal, paradójicamente, cuasi funcionarial, pero que tiene en su haber pues quizá los monumentos más bonitos que han sido destinados a alojamientos turísticos. Bueno, pues los directores de paradores trabajábamos precisamente en hacer caso de cuáles eran sus fuentes de información. Entonces, un director de un hotel que solamente se informa por el jefe de recepción, pues tiene un sesgo brutal. La pregunta que os quiero hacer a todos es ¿por quién os informáis de las cosas que pasan en vuestras organizaciones? ¿Solo por las mismas personas? ¿Por vuestro secretario general? ¿Por vuestra responsable de ventas? ¿Por vuestra secretaria o vuestro secretario? ¿Por quién os informáis? Mucho cuidado con informarse solo por los de siempre. Y también los problemas relacionados con la información. Pero esto lo decía el padre Ayala hace 100 años. Ahora, 100 años después, tenemos otra lista de errores. Esta lista de errores que nos da Eva Ash. Eva Ash es una consultora australiana y que habla de 8 errores fundamentales de los líderes, 8, lo que ella llama fallas del liderazgo, o lacks en el líder, ¿no? La indecisión también está relacionado con lo que decía Ayala, el no decidir, el no tomar decisiones. Mi hermano Eduardo, con el que me llevo 6 años, tuvo un problema de apendicitis o peritonitis hace ya muchos años. El pobrecillo estuvo un año de médico en médico, estuvo pasándolo fatal hasta que cayó en manos de un cirujano que dijo la siguiente frase: este paciente está muy analizado, pero muy poco intervenido. Muchas veces nos pasamos la vida analizando datos, pero no decidimos. Hay que decidir, hay que decidir. La indecisión es uno de los grandes problemas del líder. La testarudez, saber que tenemos razón a toda costa. El echar la culpa a otros, que eso ya, para mí ya no es un atributo ni siquiera de un líder, eso es sencillamente una infamia. Alguien que no es capaz de asumir su responsabilidad como jefe de un equipo. Esa persona no debe estar liderando un equipo. No saber delegar, ya hablaremos si tenemos tiempo, ojalá no dure mucho el confinamiento, pero si tenemos tiempo prometo hablaros pronto de delegación. Sobre reaccionar, a ver, ¿esto cómo lo definiría? El que se te note en la cara. A mí, por ejemplo, se me nota mucho en la cara cuando alguien está diciendo una parida en una reunión. Entonces, eso hunde y de alguna forma desmoraliza a la persona que ha dicho la frase o la aportación. Entonces, sobre reaccionar. Controla tu lenguaje no verbal para no sobre reaccionar en exceso. Un poco más de ponderación, sobre todo cuando trabajas con tus subordinados. Favoritismos, también Ayala se quejaba de lo mismo. El overpromising, el decir cosas que no vas a ser capaz de cumplir solamente para ganar tiempo. Y por último, la incompetencia. Me he permitido, antes de seguir respondiendo a preguntas, me he permitido el buscar 8 antídotos contra estas 8 pandemias, si me permitís la expresión del liderazgo. Y es que contra la indecisión, contra un líder que no decide, ayudarle o hacerse una lista de posibles escenarios para tomar ya una decisión en caliente. Contra la testarudez, pararse a pensar, contar hasta 10, ver qué parte de razón tienen los otros. Dar la cara, siempre, en vez de culpar a las demás personas, dar la cara. Frente a la delegación, observa, la gente está quemada, está cansada, está pendiente de lo que tú dices porque estás agobiado y además no encuentras tiempo. Mira la cara de la gente, observa cómo lo están pasando, sé un poco generoso y delega. Respecto a la sobrereacción, ya he dicho que lo mejor sería la tranquilidad, tratar a todos de forma equitativas y sobre todo tener el mismo tono conversacional con todas las personas de tu equipo. Respecto a las promesas vacías, huye de todo tipo de promesas vacías, y sobre la incompetencia es que no hay solución. Es que si eres un incompetente, lo siento mucho, pero no debes estar al pie del cañón o en el timón del barco o la metáfora que queráis utilizar en cada caso. Por terminar, vamos a ver, Cayetano Polo, bienvenido. Dices que en tu opinión el mayor secreto para el liderazgo está en la integridad, en la capacidad de generar confianza. Considera que existen variables mínimas necesarias difícilmente adquiribles. ¿Tú compartes la afirmación de que todos somos líderes y el mejor directivo es la mejor persona? Bueno, eso me recuerda a la típica frase de padre que dice: no, mis hijos con tal de que sean buenas personas, no comparto ese dicho de que el mejor directivo es la mejor persona. Pero hay un trasfondo ético, y lo uno con la pregunta que me está haciendo Pilar Solano, que
vamos a decir que ¿a quién hay que investir el liderazgo? A quien no quiera. Ahí sí, a quien no quiera, quien huya de decir, no estoy preparado, quien sea suficientemente humilde para no ir sacando pecho diciendo, aquí quiero estar yo me postulo, me autopostulo para esta posición. Mejor alguien que no quiera, que no lo pida, que no lo busque. Todos sabemos y todos conocemos a gente que están buscando, conocemos a personas que están buscando un cargo, que están buscando una responsabilidad, que están buscando decir, aquí estoy yo. Esas personas generalmente no están al servicio de la misión, no están al servicio de la obra, no están al servicio de la causa, están al servicio de sí mismos. Pilar, la ética en el liderazgo, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Natalia, dices que ves muchos errores en los líderes políticos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo suscribo ampliamente, ¿no? ¿Intuyes, dice José Luis Cortés, ¿intuyes cuál puede ser el resultado final del cambio producido por la situación actual? Creo que ya lo he comentado antes a la pregunta de Marcos, gracias José Luis, y es lo que afirmaba antes, ¿no? Líderes mucho más preparados que sean mucho más conscientes de su misión, líderes mucho más humildes y líderes que sean más capaces de interpretar la realidad y de tener los pies en el suelo. Pablo Bonilla, bienvenido. ¿Qué 3 personas actuales pondrías de ejemplo como influyentes y con un buen liderazgo? Bueno, pues eso me lo tengo que pensar. Te pondría a todas estas, de las cuales he sacado algunos estudios para terminar con lo que quiero enseñaros ahora. Algunas de estas personas que nos pueden ayudar. Para mí, pues uno de mis ídolos es Peter Drucker. Me ha llamado Drucker, ¿no? Peter Drucker, que ha sido quien más ha estudiado y de una forma mucho más concienzuda el liderazgo en las organizaciones y, por ejemplo, ¿no? Pero no querría cerrarme a esos extremos. Por ejemplo, en el mundo artístico, Michael Jackson, pues era un grandísimo líder conciliador y visionario, en el caso de conciliación más captación, una cosa muy curiosa. Bueno, pues decía que con estos autores sobre los que he podido reflexionar, os he hecho para terminar una cosa que llamo, que con toda humildad, el árbol del liderazgo. Y he agrupado las grandes corrientes de liderazgo, esto seguro que le gusta a Juan Gonzalo y a Claudia y a Marcos, he agrupado todas las grandes corrientes sobre liderazgo en estas 5 y así podemos encontrar, pues, la humildad, que serían las bases, las raíces en las que se basa el liderazgo de verdad. Un liderazgo que en muchos aspectos se asocia también a la palabra hablada. Si pensamos en un líder, Pablo Bonilla, como me has preguntado antes, generalmente nos lo estamos imaginando hablando, nos lo imaginamos hablando, es decir, la oratoria, la voz, la capacidad de convencer, de persuadir. Hay una gran relación entre liderazgo y oratoria. El autoconocimiento. No existe el líder que no se conoce a sí mismo, que no sabe cuáles son sus puntos débiles. Una orientación clara a las personas antes que yo, mi equipo antes que yo, ese dar la cara del que hablábamos antes. Y por último, la quinta variable de ese árbol con el que vamos a terminar es la visión. La visión. Una orientación a la obra, una orientación a la tarea, una orientación a saber lo que estás llamado a ser, en este caso. Vamos a seguir respondiendo preguntas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Antonio Ordóñez, buenas tardes, querido Antonio. Me preguntas lo siguiente, Carlos, ¿cómo puede un líder crecer en el duelo personal o institucional? ¿Cómo puede influenciar en el dolor? No he entendido muy bien la pregunta, pero voy a intentar crecer en el duelo personal. Es decir, que si el líder está atrapado por un duelo personal, ¿no? O por un duelo institucional. Imagino que será eso, ¿no? ¿Cómo puede seguir siendo líder a pesar de su propio dolor? Es lo que yo llamo la escena del payaso, que muere su madre a las 6 de la tarde y tiene que actuar a las 8, se pone su nariz, se pone su máscara y su peluca y sale a hacer reír cuando por dentro tiene el corazón roto de dolor. Bueno, pues esa es una de las grandezas del liderazgo. ¿Por qué? Porque supedita su estado personal
a la obra, a la misión, a la tarea que tiene que hacer, ¿no? Por tanto, necesitamos, sí, líderes orientados a la tarea. Por eso, en este caso, el dolor no va a acabar con el liderazgo en este caso, ¿no? Sino todo lo contrario. Va de alguna manera a sublimarlo. A ver, Antonio, sí, estamos en tiempos de dolor, tienes toda la razón. Miriam, cuando hablamos de liderazgo debemos tener en cuenta el conocimiento del equipo. Solo así el líder puede sacar lo mejor del equipo. Bueno, pues sí, esto ¿no te parece? Bueno, sí, pensé que era una afirmación, ya la veo que la has transformado en pregunta. Miriam, pues sí, estoy de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Estoy de acuerdo con ese planteamiento. Bueno, pues no quiero no quiero que dediquéis más tiempo a lo que en principio habíamos convenido. Voy a responder las últimas preguntas. Estela, ¿qué no es influir? Bueno, eso es una pregunta retórica, así que no te la contestaré en privado. ¿Qué no es influir? Pues todo es influir, ¿no? Evidentemente. Isabel, un poco en la misma línea, Isabel Tobar, necesitan las crisis nuevos modelos de liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, también, ¿no? A ver qué más tenemos por aquí. Fernando Mena del Puello. A ver qué dices, Fernando. Líderes actuales que lo son por equipos de marketing. A ver, porque esa es una segunda parte de la primera pregunta. ¿Se puede crear un líder falso artificial? A corto plazo sí, pero esto es como todo. Vete al checklist. Vete al checklist del padre Ayala. ¿Ha sufrido? No. ¿Tiene enemigos? No. Es un producto de marketing, ¿no? ¿Está orientado y entregado a la causa? No. No es un líder, en definitiva, ¿no? Sí se puede crear, pero no resiste absolutamente nada. Eva Papadopoulos, qué alegría, bienvenida. El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Bueno, pues es una gran frase, la verdad. Y te felicito por ello, ¿no? El ejemplo, liderar por el ejemplo. Ahora bien, discrepo en parte, y todos los que sois educadores, y hay aquí muchos educadores en el tiempo libre, que por mucho que os habéis esforzado en dar ejemplo de integridad durante los años de vuestra vida, donde habéis estado acompañando sobre todo a niños y a jóvenes, esos niños han seguido otros derroteros y no han seguido vuestro ejemplo, o al final pues no ha podido ser, ¿no? Es decir, que muchas veces el ejemplo no cae en la tierra buena de la que habla el dicho, ¿no? Entonces sí, el ejemplo es fundamental, pero en algunos aspectos no logra su objetivo. Ana Martín Aljona, muchas gracias, buenas tardes. Bien, bueno, pues para terminar, y ahora ya sí que termino, voy a poneros de nuevo el modelo situacional de influencia que tenemos aquí y a ver si lo veis. Gracias, perdón. Ese modelo lo voy a mandar un archivo para que todos lo tengáis. Me imagino que en la aplicación os permite recibirlo, así que voy a mandarlo a ver si a mí me lo permite también. Voy a mandaros también una bibliografía del liderazgo, algunos ya la tenéis porque sois enchufados, como es el caso de Chuso, que me estará escuchando. Una bibliografía actualizada 2020 sobre liderazgo, con libros súper interesantes. También quiero aprovechar en estos últimos instantes para dos cosas. La primera, para dar las gracias a todas las empresas que me han ayudado y que me han dejado entrar hasta la cocina durante todos estos años como consultor y como formador, y a las que debo muchísimo porque me ha permitido conocer y seguir conociendo cómo funcionan por dentro las organizaciones. Y además, invitaros a los que queráis a nuestro siguiente webinar, que va a ser el día 29 de abril, en donde vamos a hablar de falacias. Ya todo el mundo sabe lo que es un bulo, es decir, algo que o es verdad o no lo es, pero no todos sabemos lo que es una falacia argumental. En conversaciones, en argumentarios que hacemos para empresas y organizaciones, vamos a repasar las 50 falacias más divertidas, más desternillantes a la hora de hablar, a la hora de dialogar y a la hora de establecer un rapport con la otra persona. Esto es destinado pues a los que trabajáis con empresas, a los que trabajáis hablando en público, a los que os dedicáis
de alguna manera al debate, a la política. Así que os invito, ya se puede uno apuntar para el siguiente y nada, dadme todo el feedback que podáis porque así vamos mejorando para futuros seminarios y os mando también un abrazo muy fuerte con mi cariño por vuestra paciencia. Muchas gracias a todos.